Ellos están en el medio de un ajuste tremendo y el presidente sostiene... Eso es algo que nunca se vio en la Argentina. Sí, bueno, pero porque también yo creo que eso expresa que la sociedad estaba dispuesta a enfrentar ciertas cosas por un hartazgo de capaz ciertos modelos que decepcionaron mucho, pero lo cierto es que aquello que entiendo yo mantiene sobre todo la imagen positiva del presidente, que es la inflación pisada, está absolutamente relacionado con una construcción basada en toma de deuda, en toma de guita de los narcos. Insisto, el problema de los cortes de calle sigue presente, porque hoy no lo cortan los manifestantes, pero lo corta la policía. ¡Lo corta la policía! Impresionante, impresionante. Libertaria destrozó a este secuaz de Miriam Bregman, Cristina Kirchner, Santoro, Dios santo, no se la pueden perder. Dicen las encuestas o los medios que están los dos por ganar, Adorni y Santoro, no sé. Yo no vi encuestas que digan que Adorni está por ganar, pero... ¿No viste las de Adorni? No vi las de Adorni, no vi encuestas que digan que Adorni está por ganar, ¿no? ¿Vos? No, sí, yo vi las encuestas, pero bueno, es normal de ellos que cuando sale algún dato bueno lo ignoran, no existe. Claro, pero igualmente las encuestas tampoco estuvieron pegándole mucho últimamente, ¿no? No, así que igual es un escenario hiperpolarizado, así que puede salir cualquier cosa. Uh-huh. Y me pasa con esta elección que, no sé si les pasa a ustedes, se dejó de hablar bastante de la ciudad y está muy nacionalizada. Y yo creo que eso tiene que ver con que hay espacios políticos, la Libertad Avanza capaz es el mejor ejemplo, que han traído candidatos a una disputa nacional en un distrito que no conocen ni les importa. Nosotros justamente creo que lo que tenemos como característica principal es que somos un espacio principalmente porteño, con mucha preocupación por la vida de los porteños y las porteñas, que sin embargo se ha visto en la situación de tener que discutir con un tipo como Adorni, que claramente representa al gobierno nacional, no a una visión de la ciudad. ¿Y es malo? ¿Vos lo ves así? No, ya la Libertad Avanza es un espacio nuevo, esa es la realidad, entonces claramente vamos a traer candidatos nuevos, como en este caso Manuel Adorni, que es su primer candidatura, y muchos de los que tenemos en nuestras listas también son su primer candidatura, y no es que nosotros trasladamos un discurso nacional, sino que incluso sentimos que los porteños buscan ese mismo modelo que Javier Milei propuso en Nación, en la ciudad, que es recortar los gastos, bajar los impuestos, ¿no? Entonces es un poco de eso lo que queremos trasladar desde el modelo de Javier Milei de la ciudad con el candidato que es Adorni. Bueno, el que desarmó la motosierra en la ciudad fue Macri, ¿no? Jorge Macri. No, fuimos nosotros. ¿En qué sentido? No, fue Leandro Santoro. El spot decís. Fue en el spot, fue Leandro el spot Santoro. Es nuestro, sí. Fue Leandro Santoro. Sí. Pero ¿se puede seguir teniendo una ciudad superavitaria si haces crecer el gasto público? Yo creo que la discusión no está en si hacer crecer o no el gasto público. Yo creo que justamente lo que los porteños y las porteñas están denunciando es el abandono de la ciudad, y eso tiene que ver con falta de sensibilidad, con falta de un criterio que ponga a las personas, sobre todo a los porteños y a las porteñas, en el centro de la discusión y no tenga al mercado o al dinero en el centro de la discusión. Bajado a tierra, ¿qué sería? Bajado a tierra significa que la ciudad ya tiene el PBI per cápita más alto del país. La ciudad lo que necesita no es plata, necesita una buena administración. La cantidad de plata que la ciudad gasta, por ejemplo, en la limpieza de la ciudad, ¿no? Por cuadra, cuadruplica la cantidad de plata que se gasta en Madrid en la limpieza por cuadra de la ciudad. Entonces eso te habla de que lo que falta no es plata, lo que falta es una conducción política de las empresas y de todos los sectores que representan al gobierno de la ciudad en los distintos ámbitos, ya sea de la policía, ya sea de la limpieza, ya sea... Pero si hay sobreprecios, ¿qué hay? Corrupción. En la ciudad está llena de corrupción, sí, sin lugar a dudas. Es el mejor ejemplo de la corrupción y sobre todo es el mejor ejemplo del libre mercado, sin regulación o sin... Es el mejor ejemplo de la no... De lo que pasa cuando no hay armonía entre el Estado y el mercado, si querés. ¿Vos coincidís con que los problemas de la ciudad tienen que ver con eso? No, lo que sí vemos es que el PRO no lo vamos a desconocer, incluso Leandro Santoro también lo reconoce, en los últimos años tuvo una buena gestión de la ciudad, incluso la ciudad es una de las mejores en todo el país, incluso en Latinoamérica, pero en los últimos 2 años es verdad que con la gestión abandonaron bastante la ciudad y se centraron mucho más en disputas políticas. ¿En qué sentido es una de las mejores en números como por ejemplo de seguridad, o sea... De seguridad, es el distrito más inseguro del país, por lejos. Pero no, por lejos. ¿Y provincia de Buenos Aires? Provincia de Buenos Aires no, mirá las encuestas que salieron, de hecho hace 2 meses salieron encuestas en todos lados. Índices. El índice de robos cada 100.000 habitantes, por ejemplo, de provincia de Buenos Aires es de 700 y pico de robos. En el país es 1.000 y en la ciudad es 2.200. Por tirarte un índice, ¿no? O sea, por ir al llano por decir, bueno, sí, la provincia es un distrito mucho más difícil de administrar porque es un distrito como un país,
pero la ciudad tiene el PBI per cápita más alto del país y Sí. sin embargo se fugan presos todo el tiempo. Tuvimos creo que 22 fugas en el primer... Bueno, si año hablamos de los últimos últimos años. 2 años de gestión, es verdad que aumentó un montón la Tuvimos 21 inseguridad en el último de la provincia. reta, que fue hace 3 años. Digo, Aumentó ¿no? un montón la inseguridad los últimos 2 años en la capital, que incluso es una de las quejas más fuertes de los porteños y que incluso Adorni es una de las cosas que dice, vamos a endurecer mucho de esas políticas y también porque era un desorden. La ciudad últimamente los porteños eran rehenes de los piqueteros y de los delincuentes y gracias a la mano de Javier Milei y de la Libertad Avanza pusieron orden en una ciudad con la ministra O Patricia sea, el Bullrich, problema de los piquetes era que cortaban la calle. que cortaban la calle y que no Porque yo dejaban el otro día circular a la pasé, por ejemplo, gente. por el Congreso y había una marcha de creo que eran, no sé, 100, 200 jubilados que estaban todos en la vereda y tenías toda la calle cortada llena de alrededor de 2.000 efectivos de la policía que puso Bullrich. Digo, el corte de calle sigue existiendo, solo que ahora no lo hacen los piqueteros, lo hará la No, bueno, policía. pero el corte de calle que había antes era impresionante, era todas las semanas había 2 o 3 Yo cortes. creo que había un problema grande con Quilombo eso. Yo creo que había un problema grande con atómico. eso que claramente había que tratar. Claramente hay ciertos tabúes que fue construyendo, que se van construyendo en la política, ¿no? Y que siempre que aparece una fuerza o un movimiento nuevo rompe y eso creo que es positivo en algunos Tabúes, sentidos. pero no, o sea, Pero no lo cierto es reconoces que la cantidad de piquetes que tenían los porteños. es lo que acabo de incluso hacer. Era una de las... Acabo de reconocerlo. Claro, pero lo- vos lo denominás como tabúes. No, O al sea, ¿a revés, qué te referís con eso? me refiero a que hay ciertos temas que por suerte que está bueno que se pongan en agenda y que eso es lo que tiene que ver con un movimiento nuevo. Pero sí creo que no terminaron con los cortes de calle. El tránsito porteño sigue siendo un desastre, ahora es culpa de la policía, antes era culpa de los piquetes. No, Creo que bueno, la forma yo de no- tratar no el sé tema de en los qué ciudad piquetes... vivirá él, pero yo veo que en las Buenos protestas Aires. hoy en día son sobre la vereda, incluso, Ves mal. y que capaz si hay alguna manifestación como la que vemos todos los miércoles en Congreso, pero es una manifestación repolitizada, donde incluso ni siquiera hay muchos jubilados, sino que van muchos de los manifestantes y piqueteros, de los pocos que todavía tienen de rehenes algunas agrupaciones. Eso es o rarísimo porque si... algunas agrupaciones que las si llevan fuera ahí a así, no habría- manifestarse, nada más. Si fuera así, no habría en cada marcha 1, 2 o 3 o 4 en las más trancas jubilados que terminan con problemas de agresiones, con problemas físicos, teniendo que terminar internados por culpa de la violencia policial. Insisto, el problema de los cortes de calle sigue presente porque hoy no lo cortan los manifestantes, pero lo corta la policía. ¡Lo cortó la policía! Dios santo, yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Ahora dice que los policías están haciendo piquete y cortando las calles. ¡Qué cara dura, por Dios! Como vos decís, tenés marcha de jubilados que están todos sobre la vereda Sí, y pero tenés no toda vas la a calle comparar ocupada. la cantidad de cortes que había sobre la 9 de julio con la cantidad de cortes que podría hacer la policía los miércoles cuando está conteniendo, reteniendo, o vos dirás... Está generando un clima violento. Vos fijate una cosa, mirá, Violencia no era entonces antes cuando los piqueteros se adueñaban de las calles y no dejaban que la gente circule. No, puede ser que sí, pero hay una diferencia muy grande en la violencia generada y fomentada de parte del Estado y la violencia que produce un grupo puntual de la sociedad. Yo creo que el Estado tiene una responsabilidad distinta, porque el Estado es justamente el encargado de administrar los conflictos en una sociedad. Es igual la policía Bueno, puede intervino decir- no cuando estaban los jubilados, sino cuando se armó quilombo con un montón de gente que entró a tirar piedras. Todos los miércoles interviene la policía. No, ya sé, pero la intervención de la que vos estás hablando, en la que hubo... No, yo hablo de todos los jubilados, miércoles. El padre Paco terminó preso el miércoles pasado, violentado, lastimado también por la policía reprimiendo. Y esta marcha que vos decís puntualmente, supuesto dándole a Pablo Grillo, lo cierto es que yo estuve en esa marcha y no había, esto de se dice los barra brava, no había barra brava, había agrupación de hinchada, que son agrupaciones de familia. Yo estuve ahí, digo, no sé si vos estuviste ahí. Pero si tiraron piedras, hicieron quilombo. No, se lo metieron que en- sucede, yo te digo, mira, nosotros participamos de... Yo no coincido tanto con un montón de cuestiones de cómo se encaran las luchas, yo tengo mis críticas, creo que hay que repensar un montón de formas políticas que capaz ya no aplican a este momento, pero lo cierto es que si hay una constante en las marchas que generan violencia o que terminan mal, es la presencia desmedida del cuerpo policial y el mal accionar policial. Cuando no hay un mal accionar policial o no hay una presencia desmedida, puede haber otros problemas que hay Claro, que pero solucionar, durante pero todos no hay estos este tipo de años no episodios. había presencia policial y los piquetes le cagaban la vida a todos los No, por eso porteños. te digo, puede haber otro tipo de problemas a solucionar, como por ejemplo el hecho de que se corten en la calle, pero lo cierto es que no teníamos situaciones donde, por ejemplo, un fotógrafo terminaba internado casi No, 2 no. meses Eso por es tremendo. que le dispararan con una cosa de gas lacrimógeno que vale más que una jubilación mínima de forma irregular, porque no se usa así el arma, y en medio de una manifestación donde él estaba ni siquiera manifestándose, estaba ejerciendo una profesión. Me gustaría que se presenten Rocío y Fran. ¿Quiénes son? ¿Cuántos años tienen? Bueno, ya dijimos que vos estudiás en la UBA, vos estudiás en Ciencias Políticas. ¿Y qué hacen para vivir? ¿Cómo vive un joven que quiere militar también, sin dedicarle tiempo a la militancia, estudiar
hoy en la ciudad de Buenos Aires. No sé si vive en la ciudad de Buenos Aires. Sí, por supuesto. ¿Vos? Yo soy de Lomas. De Lomas. Sí, sí. Yo soy de Monte Grande. Buenísimo. Queda cerca. Bueno, entonces... Soy emprendedora, tengo mi negocio desde los 18 años, igual vengo de una familia de un linaje que todos también se dedican al mismo rubro y nada, a eso me dedico, o sea, lo tengo con mi hermana, tengo una hermana melliza y vendemos billutería y cosmética, que son cosas de mujeres, digamos, entonces nada, nos vamos como turnando entre las dos para llevarlo adelante. Y ¿En Lomas? En Lomas, sí. ¿Y dónde estudias? ¿En la UBA? ¿En la Capital? UBA. Sí, en UBA o sea, Económicas. tenés un viajecito. Sí, o sea, del tren Roca tengo 5 estaciones y subte, así que más o menos me manejo así bien. Bien. ¿Fran? No, yo milito y laburo, soy muy pibito. Laburé en todo lo que... No en todo, pero laburé en un montón de cosas para mi corta edad, tengo 22 años. Hoy en día estoy justo en uno de mis peores momentos en ese sentido, porque como muchísimas personas me quedé sin laburo hace unos 2 meses, una cosa así. ¿Y de qué te quedaste sin laburo? Estaba laburando en una consultora donde, nada, diseñábamos políticas públicas, bueno, nada, distinto tipo de cuestiones, eso, de diseño, sobre todo de pensar políticas públicas o de apoyo a distintas intendencias, nada, bueno, toda la parte tercerizada, si se quiere, de la gestión política. Sí. Una consultora especializada en gestión, pero he laburado en producciones audiovisuales, laburé en fábricas, cuando era pibito laburaba organizando torneos deportivos. Pero bueno, nada, eso como todo el mundo, qué sé yo. Lo cierto es que ahora es capaz el peor momento que he vivido hasta ahora. Estoy preocupado con esa situación, pero como todos. Y después, nada, milito desde que tengo muy poquitos años, 14 años, 13 años por ahí. Pero nada, nosotros arrancamos a los 17, 18 años más o menos con Ger, que está ahí sentado, a armar lo que es la EFER, que es un espacio de juventud secundario, universitario, ahora también cultural. Nada, que hace ya 2 años laburamos codo a codo con Leandro. ¿Cuáles son los principales valores de Leandro Santoro que te gustaría destacar? Mirá, yo creo que Leo a veces, pero yo creo que Leandro tiene capaz, sobre todo, una visión que es contracultural en este momento, si se quiere, que es una visión de poner la honestidad, el colectivismo y el humanismo en el centro de la discusión, ¿no? El otro día teníamos, viste, recién te mostramos, estábamos viendo un clip de la charla que dio con Carlos Maslatón. Y algo muy interesante es que claramente, bueno, Maslatón y Leandro Santoro son 2 personas que vienen de unas tradiciones políticas más bien distintas, ¿no? Sí, y justamente el argumento de esa charla, el argumento de ese encuentro era: hay que pensar la política a partir de poder aceptar que hay diferencias grandes entre nosotros, etcétera, que se pueden subsanar, pero hay diferencias fundamentales que nos ponen unos de un lado y otros del otro. Y en ese sentido... Salir de la grieta, digamos. Hay grietas que sí, hay grietas que no, si querés. Uh-huh. Una grieta, ¿cuáles son las que sí, cuáles las que no? Una grieta entre las personas que ponen al dinero en el centro de todo, ¿no? Que ponen al individuo en su soledad en el centro de la discusión, frente a quienes ponemos al colectivismo, quienes pensamos que un proyecto social tiene que tener una mirada colectiva y fraterna de por medio. Creo que esa es una grieta que vale la pena pensar, porque el individualismo lleva a la angustia, lleva a la soledad, lleva al todos contra todos. Ahora, la grieta entre vos venís de tal escuela económica, yo vengo de tal otra, vos venís de tal tradición política, yo vengo de tal otra, bueno, creo que frente a este tipo de situaciones donde tenemos gente enfrente que lo que pone en el centro de la discusión es el dinero, es el amor propio, ¿viste? Frente al amor a la comunidad, bueno, creo que ahí... Nada, hay que entender que hay cosas más importantes que nos unen. Y creo que Leandro es un gran ejemplo de eso, y se ve en la lista de la ciudad, por ejemplo, donde nosotros tenemos una lista súper amplia y apostamos a la amplitud, porque creemos que hoy en día, frente a las cosas terribles que están pasando en el país, lo que tiene que ser primordial es la unidad y es el acercar a todos los actores que no estamos de acuerdo con ciertos criterios elementales que plantea el gobierno. Rocío, ¿cuáles son las 3 características de Adorni que resaltarías? Y Adorni, más allá de sus características como vocero, que la verdad uno lo ve y es un tipo con firmeza, también tiene una consistencia ideológica también a la hora de transmitir las ideas, que a veces muchos de nuestros espacios no la tienen y que Adorni sí lo tiene. Tiene esa firmeza que traslada a él a la hora de comunicar, la verdad que es bastante buena. Y también algo que es muy destacable de él, ¿no? Es que, y lo dice constantemente, es que está muy alineado a los valores de Javier Milei, ¿no? Y es eso incluso lo que lo lleva hoy a una candidatura en la ciudad, ¿no? O sea, que él entiende lo importante que son los valores de la libertad para la gente y se dedica a eso, ¿no? Básicamente por eso lo llevan. ¿Y qué pensás cuando dice Frank que los valores de la libertad o que el espacio que vos representás se centra en el individualismo, en el valor del dinero, ¿no? Y no en la
posible construcción colectiva de defensas, de luchas, como el espacio que él representa. Y no, él lo dice así como en términos como más ideológicos y llevándolo más a la tierra. La realidad es que la libertad avanza, ¿no? O las ideas del liberalismo hoy en día llegan a la Argentina siendo una de las ideas más votadas y populares, ¿no? En la historia argentina. Javier Milei es uno de los presidentes más votados. Y eso más votados. Eso es falso. No, eso es un dato real. Falso. Es uno de los presidentes más Javier votados Milei históricamente. sacó el 29%, creo. Después hubo un balotage donde claramente lo que se expresó fue... Yo te lo digo ahí porque a mí me preocupa que ustedes se coman una película, te lo digo honestamente, ¿no? Y no es bueno para el juego democrático que sucedan estas cosas. Digo, ustedes no tienen al presidente más votado de la historia. Y no es uno de los presidentes con mayor imagen positiva de los últimos años. No, lo más mínimo. No, de hecho, Alberto Fernández también en su momento tuvo una imagen altísima positiva y después cayó. Digo, te lo digo, insisto, preocupado porque no se coma una película que no es. Ustedes no tienen al presidente. No, pero Alberto Fernández tuvo una gran imagen positiva en el medio de una pandemia. Pero es que a eso voy, justamente a eso voy. Ellos están Ellos están en el medio de un ajuste tremendo y el presidente sostiene. Eso es algo que nunca se vio en la Argentina. Sí, bueno, pero porque también yo creo que eso expresa que la sociedad estaba dispuesta a enfrentar ciertas cosas por un hartazgo de capaz ciertos modelos que decepcionaron mucho, pero lo cierto es que aquello que entiendo yo mantiene sobre todo la imagen positiva del presidente, que es la inflación pisada, está absolutamente relacionado con una construcción basada en toma de deuda, en toma de guita de los narcos, en otras palabras blanqueo, no está basada para nada. O sea, el modelo propuesto es un modelo armado y pensado para terminar con la pobreza y los datos lo remiten o eso también lo vas a negar, que acabo de que bajó la pobreza. Lo vas a defender a la gestión del ministro Massa, del peor gobierno de la historia, Alberto Fernández, porque es aliado de ustedes. Por eso te digo que me preocupa profundamente cuando ustedes se comen la película. ¿Bajó la inflación para vos o no bajó la inflación tampoco? La inflación en el primer mes de Javier Milei se duplicó. Digo, los precios se duplicaron, una devaluación del 100% en el primer mes de Javier Milei, que le adjudican a Massa, pero no fue más. Ahora se está por conocer el índice y daría un 52% en un año, cuando venimos de tener un 200%. Sí, pero vos fíjate... Es así. Sí, claro. pero y aparte veníamos de un dólar oficial ficticio, o vos creías que el dólar oficial de 380 pesos era... Es tan ficticio como el dólar de ahora, que están pisándolo. Es un dólar libre el de ahora. Pisándolo. Mirá, es un dólar libre. Es un dólar libre. Mirá, te puedo decir, traje los números. ¿Vas a negar la liberación del cepo también? No soy bueno acordándome las cosas de memoria, tengo ahí un tema. Desde que arrancó el gobierno de Javier Milei se gastaron 21.000 millones de dólares en intervenciones al mercado cambiario. Eso es más que la deuda que acaba de pedir Vas a negar Caputo. Que salimos del cepo para personas físicas pero hace un mes. Pero escuchá lo que te estoy diciendo, pues es interesante para pensar, digo, los discursos que ustedes sostienen. Vos decís, el dólar ficticio del gobierno el gobierno de Javier Milei tiene el dólar pisado, habiendo gastado 21.000 millones de dólares. 21.000 millones de dólares. Acabamos de salir de un cepo para personas físicas. Acabamos de salir de un cepo y estamos manteniendo el dólar pisándolo con las reservas del Banco Central. Pisándolo con las reservas del Banco Central. Por supuesto. ¿Vos entendés el nuevo sistema que se acaba de implementar? El sistema de las bandas cambiarias. Que no vamos a utilizar la reserva del Banco Central si no llega a un piso o si no llega a un techo. Vos no leíste bien cómo está planteado. De hecho, tiene un punto que yo lo leí cuando lo publican, que dice exactamente que, a excepción de ciertas ocasiones donde se puede llegar a pisar, y de hecho llevan pisándolo, han reventado, como te digo, 21.000 millones de dólares de la reserva del Banco Central en intervenir el mercado cambiario, que es más que lo que el ministro Caputo le acaba de pedir en el nuevo acuerdo del FMI. Yo lo único que te quiero decir... Lo que haces constantemente es negar todo. ¿Negar qué? Negar todo, porque para vos tenemos un dólar pisado, no se bajó la pobreza, no terminamos con la inflación. Y la pobreza no se bajó, incluso lo de la inflación. Mira, te digo algo más. Si nosotros tenemos los precios en dólares más caros del mundo, uno de los más caros del mundo hoy en día. ¿Qué significa un dólar pisado para vos? ¿A quién? ¿A mí o a...? No, pues mirate para adelante. Porque me quedé pensando en tus últimas frases, digamos, ¿no? O sea, si el cepo está abierto y hay una flotación entre bandas, podría estar el dólar tranquilamente por la mano invisible del mercado a 1.400, no a 1.100. Sí, podría. Podría, pero está a 1.100. Porque interviene en el mercado cambiario constantemente. ¿De qué manera decís que interviene? Vendiendo dólares en el mercado, poniendo el Banco Central en el mercado. Pero no venden una cantidad de dólares que pueda... Han vendido
21.000 millones de dólares de que arrancó el gobierno de Javier Milei. Bueno, pero si eso lo prorrogás en cuanto a la cantidad de dólares que se vendían para intervenir. Pero ¿por qué pensamos que están tan preocupados por hacer un blanqueo tras de otro blanqueo, por pedir Pues necesitan dólares. Porque necesitan dólares, claro. ¿Pero en qué están gastando los dólares? Sí, están gastándolo justamente en mantenerlo pisado. Están gastando justamente porque ellos se dieron cuenta que, algo que nosotros le veníamos diciendo hace mucho tiempo, y creo que incluso la misma Cristina le dijo, tené cuidado, Milei, porque el gran problema que hay en la Argentina no es la emisión monetaria, es la balanza comercial en términos de divisas. No, bueno, pero Cristina no entiende nada de Bueno, economía, la verdad. Si vos pensás que la presidenta que tuvo el salario más alto del país, más alto del continente en dólares, salario mínimo más alto del continente en dólares, no entiende nada de economía. Porque era un dólar que era inventado, chicos. Sí, supuestamente Cristina... Si el dólar era inventado, ¿no? Pero digo, no es otra cosa. No, yo lo que te digo es que el salario... Un 9 y estaba 16, me acuerdo, o sea, no era un dólar. El salario de la Argentina, era el salario mínimo, hoy en día tenemos más alto de Latinoamérica con un dólar ficticio, porque era un dólar oficial ficticio en relación con un desfasaje con el dólar blue enorme, tipo, era entonces si Cristina era tan crack, ¿por qué el modelo kirchnerista dejó un 50% de economía negro, un 50% de pobres, 7 de cada 10 pibes que no pueden comer las 4 comidas al día? Sí, no era esa la Argentina que dejó el kirchnerismo, me parece. Esta es la Argentina que dejó el kirchnerismo y Alberto Fernández, el principal aliado de Leandro Santoro. Me parece que no, digo, yo entiendo que hay dos momentos distintos de lo que estamos hablando. Esos datos también lo vas a negar. Yo estaba hablando del 2015, pero si hablamos del 2023, que es cuando termina el gobierno de Alberto Fernández, creo que el gobierno de Alberto Fernández es un gobierno muy malo en un montón de cosas. También creo que es el gobierno que atravesó la crisis más importante de la historia, pero creo que hablar del gobierno de Alberto Fernández cuando estamos en una situación crítica económica, por la gestión económica que está llevando adelante tu presidente, y que creo que... No, vos empezaste a hablar de economía y modelos económicos, entonces pero discúlpame, lo que dejó Alberto Fernández como herencia, no podemos negarlo, podemos decir, bueno, no, el mundo empezó desde que Milei llegó acá, o sea, Alberto Fernández fue un desastre a nivel de emisión monetaria, a nivel de cómo financió la campaña electoral presidencial, el plan Platita, la emisión desaforada que había, ni que hablar de todos los otros aspectos que ya conocemos, ¿no? Un banco central totalmente quebrado, con reservas negativas, que incluso es lo que Javier Milei siempre lo dice, por eso compramos o buscamos la forma de siempre tener más reservas en el Banco Central para proteger la moneda argentina. Sí, yo creo que... A ver, yo lo que decía con que no tenía tanto sentido discutir a Alberto Fernández es porque creo que es una discusión que se ha tenido un montón, donde nosotros, claramente, el amplio espectro del kirchnerismo tiene sus diferencias con cómo se gestionó el gobierno de Alberto Fernández y por eso hubo una interna tan grande y por eso terminó como terminó. ¿El Santoro o el santorismo? Pero, no sé cómo se llama, el santorismo, le podemos decir al... sí. Es medio raro el nombre, pero bueno... ¿Tiene una mirada crítica sobre Alberto Fernández? Sí, por supuesto. Cualquiera que lo siga a Leandro, de hecho, Leandro no participó del gobierno de Alberto. Nosotros tenemos una mirada crítica y sobre todo tenemos una mirada crítica en términos políticos, porque yo creo que lo que necesita, sobre todo ahora el campo nacional y popular, es una conducción política ordenada. No, pero Alberto tenía un mensaje con Leandro, los dos, muy parecido a esto que estás diciendo vos, ¿no? Al humanismo, a la construcción conjunta. No, bueno, a ver, una cosa es lo discursivo, otra cosa es cómo lo llevas adelante. Bueno, está bien, pero en lo discursivo era más o menos lo mismo. Por eso también se entiende que la sociedad diga, no, pará. Yo creo que Alberto hablaba... ¿Qué construcción conjunta? Yo estoy en creo que hay una diferencia radical. ¿No? Mirá, yo creo que Alberto hablaba de la construcción del diálogo y nosotros hablamos de la construcción de mayorías. Cuando le preguntó, ¿y vos qué te dedicás? Nada. Yo nada. Una emprendedora y un joven utilizado por la izquierda, literalmente. Pensar que este joven va a tener un impacto seguramente en lo que lo vean. Claro, no, Milei, el individualismo. Todos en la soledad, todos buscando el dinero, todos contra todos. Por Dios. Qué demagogia, ¿no? Mejor no hablar de estas cosas, porque si empiezo a hablar de lo que opino de este muchacho, espero sus comentarios que seguramente van a estar de acuerdo con lo que pienso y no lo podría decir, no lo podría poner en palabras sin meterme en problemas. Por Dios, ese es Miriam Bregman, es Nicolás del Caño, es Gabriel Solano, es Beliboni, es Luis Delía, es Cristina, es Alberto, es Massa, es eso. Así que ya con eso ya lo estoy diciendo todo, ¿no? Si querían mi opinión al respecto. Por Dios,
qué demagogia total. Demagoga, pero... Por favor, dale un negocio y lo funde en 2 días. Y la muchacha, tolerante, sonriéndole. Por Dios. Genia total, obviamente. No fue una domada, bueno, fue una domada, pero fue una domada bastante sutil, ¿no? Y tiene 22 añitos, claro, 22 añitos. Pensar que nunca va a cambiar, pensar que siempre va a ser zurdo. Y ahora está gozando de todos los beneficios del gobierno de Milei. Habla del gobierno como si fuera lo peor que le pasó a la Argentina al chavo. Estamos pasando por un momento. Claro. Por Dios. Dejen un comentario, damas y caballeros. Yo quedé espantado. ¿Y ustedes? Nos vemos en el próximo. Un clic en like. Y realmente quiero saber lo que opinan. Así que dejen un comentario. Nos vemos en el próximo video.